Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es poder reencontrarnos y estudiar juntos la palabra de Dios, recordando y aprendiendo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en este tiempo. Hoy día nos toca considerar Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 en adelante. Vamos a tratar de poder llegar a terminar este capítulo y si no, en el próximo video lo terminaremos. Queremos hablar acerca de Jesús por el celo de la casa de Dios. Pero hay algunas consideraciones que tenemos que decir. Por ejemplo, en la cena pascual, pues estaba el cordero pascual, definitivamente asado en forma de cruz, con ramas, recordando a los judíos que aquella sangre del cordero era que los libraba de la muerte de los primogénitos. Entonces, cada judío tenía que pintar con la sangre del cordero. Había también que considerar el pan de aflicción, ahora sin levadura definitivamente. Ahora el plan de aflicción preparado con agua y harina solamente. Durante la Pascua, entonces el pan era sin levadura en su presurosa huida de Egipto. No tuvieron tiempo para fermentar, ¿no es cierto?, con la levadura. Segundo lugar, las hierbas amargas. Ahora, las hierbas amargas sumergidas en vinagre les recordaba la esclavitud en Egipto, todo lo que ellos sufrieron, y esas ramas amargas entonces les hacía recordar ese evento. Las aracés era una mezcla de manzana con nueces, canela y vino. Entonces, y el color rojizo les recordaba los palacios y las pirámides que ellos habían construido en Egipto. Y luego, finalmente, el vino, bebido de una sola vasija, expresada su hermandad como hijos de Abraham, ¿no?, y como herederos de la promesa, ¿no? Hace algún tiempo atrás, ¿no es cierto?, participamos de algo así parecido. La bendición de la comida era para agradecer a Dios por haberlos guardado y proveyéndoles para sus alimentos. Pero hay algunos aspectos importantes también con respecto a la celebración de la Pascua. El sacrificio era una oveja sacrificada. Por eso Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. La comida, además de las cosas que comían los israelitas, tenían pues algunas características importantes, y eso lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 12 versículo 8. No lo voy a leer por motivo de tiempo, pero usted puede hacerlo. La fiesta después de la Pascua venía la fiesta de las tortas, y usted lo puede encontrar en Éxodo capítulo 12 versos del 17 al 20. La educación. Los padres aprovechaban la Pascua para enseñar a sus hijos con respecto a Dios. Éxodo 12 del 25 al 27. Y finalmente el viaje. Todos los israelitas tenían que hacer sus viajes a Jerusalén para celebrar la Pascua. Era una fiesta nacional. Era una fiesta que cada judío, generación tras generación, celebraba esta fiesta. El Señor sabía dónde iba a empezar su ministerio y tenía que ser en el templo.
Y por esto, la Escritura nos da algunas razones. ¿Por qué? Porque esto se había anunciado. Malaquías, el capítulo 3, el versículo 1, y también se había anunciado la labor del Mesías. Entonces, eso lo encontramos en Malaquías capítulo 3, versículo 2 y 3. Pero entramos entonces a los textos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí nosotros encontramos que en la fiesta de la Pascua Jesús inicia su ministerio público, se da a conocer entonces para con el pueblo judío. Es muy importante esta fiesta. Manifestaba la esperanza que el judío tenía de que vendría el Mesías para liberarlos del poder romano de aquel entonces. Y la presentación o el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue ampliamente conocido. Versículo 14. Y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Cada judío debía llevar algo, ¿no es cierto? No podía ir a ofrecer con las manos vacías, tenía que comprarlo o llevarlo al templo. Pero muchas veces los sacerdotes controlaban el templo y ellos miraban si tu ofrenda era la correcta. Entonces el judío, para no causar problemas, para no tener ninguna dificultad, entonces decía, mejor lo compro a los mismos sacerdotes que también estaban vendiendo las ovejas y los bueyes. Tenía que ver con un provecho comercial. Está claro que ellos querían hacer un buen negocio con el deseo del pueblo de adorar a Dios. Había corrupción en el estado del judaísmo. Y nosotros muchas veces nos hemos encontrado con iglesias, con personas que viven de la iglesia y no sirven a la iglesia. Entonces están más bien siendo servidos por la iglesia y no están sirviendo a la iglesia. Entonces, de alguna manera, están engañando al pueblo que viene a adorar a Dios. Sin embargo, hay muchos predicadores, muchas personas que hablan en nombre de Dios, pero es quitar el dinero a estas personas. Así que tengamos cuidado con ese tipo de personas, con ese tipo de arducias que utilizan para que nosotros podamos estar todavía en ignorancia. Así que tengamos cuidado con eso. Yo conozco mucha gente que se ha servido de la iglesia, que se sirve todavía de la iglesia y dicen servir a la iglesia porque dicen yo sirvo a la iglesia porque yo predico, porque yo... No se trata de eso. Se trata de que uno tenga una vida transparente, una vida tranquila, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay muchos hermanos, por así decirlo, que no están sirviendo, como decíamos, a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces, en este tiempo ya había la corrupción en las iglesias. Así que cada uno, a veces he encontrado a personas que quieren solamente el dinero, ¿no es cierto?, de las ovejas, y de alguna manera entonces también están tergiversando el evangelio. Y ahí estaban también los cambistas. Allí dice que estaban sentados, tranquilos, felices de la vida, porque sabían que el judío venía con sus moneditas y tenía que cambiar a la moneda que los sacerdotes exigían. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos
a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. El azote era un acto simbólico, porque con un azote no puedes botar a tanta gente, pero estaba cargado de significado. Jesús demostraba su autoridad sobre el templo y también reprobaba cualquier conducta irreverente y hacía una conducta irreverente en la casa de Dios. Con su carácter y autoridad, nuestro Señor Jesucristo entonces revelaría su santidad, su limpieza. Versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús y los judíos miraban al templo de una manera distinta. Para Jesús era la casa de su padre, para los judíos era la casa de mercado. Jesús sabía que iniciaba su ministerio ahí en el templo y los judíos pues no le darían ningún significado especial. Tener cuidado con aquellos que usan la religión como fuente de ganancia, como decíamos hace un instante. Fuente de ganancia. Y hay que tener cuidado con eso, porque hay personas que cuando se van de viaje exigen que se le den los viáticos, exigen que se el mejor hotel, exigen una serie de cosas. Y entonces es su fuente de ganancia, ¿no? De estar en los mejores hoteles, de estar en una forma cómoda, ¿no es cierto?, cuando van de viaje. Pero, sin embargo, no solamente es un mercadillo, sino también es un templo que se ha convertido justamente en eso. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Y este texto está basado en el Salmo 69, versículo 9. El profeta o Isaías, el rey David escribiendo, entonces habla acerca de este texto. Versículo 18. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Nadie le dijo nada a nuestro Señor Jesucristo mientras echaba los bueyes a las ovejas. No le pidieron cuentas a nuestro Señor. Sin embargo, después de todo lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo, estos hombres le vinieron a pedir cuentas a Jesús. Y Jesús va a responder: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hablando acerca de su propio cuerpo. No está hablando del templo físico, sino está hablando de su propio cuerpo. Entonces, sin embargo, Jesús dice: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y así fue como nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, está después de la muerte, ¿no es cierto?, al tercer día dice: resucita nuestro Señor. Y qué maravilloso es saber que nuestro Señor Jesucristo sabía desde el inicio de su ministerio entonces cómo iba a ser su vida y cómo iba a resucitar. Pero también en el versículo 20 en adelante, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. La falta de discernimiento, la falta del conocimiento de la Biblia hace que nosotros podamos llegar a algunas conclusiones equivocadas. Y estos judíos también estaban totalmente equivocados. Mas Jesús dice, versículo 21, él hablaba del templo de su cuerpo. Así que, hermanos, rápidamente hemos visto este capítulo 2 del 13 al 21 y en el próximo video estaremos mirando lo que resta de este estudio. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.